Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los proyectos filosóficos más ambiciosos y determinantes de la historia del pensamiento, la monumental investigación que Immanuel Kant emprendió sobre los límites de la propia razón humana. Un intento, en sus propias palabras, de sentar a la razón ante su propio tribunal para que se juzgue a sí misma. Para que podamos seguir su argumento con la mayor claridad, nuestro recorrido va a seguir la misma estructura lógica que él propuso. En primer lugar, nos situaremos en la encrucijada filosófica de su época. A partir de ahí plantearemos su pregunta fundamental, para luego analizar cómo concibe él la estructura misma del conocimiento. Esto nos conducirá al momento decisivo, el juicio a la metafísica, y finalmente veremos qué nuevo horizonte se abre para la razón tras su veredicto. Bien, para comprender la magnitud de la tarea kantiana, es absolutamente imprescindible que nos situemos en el estado de la filosofía moderna justo antes de su intervención. Nos encontramos ante un auténtico campo de batalla intelectual, un punto muerto, un impasse, que exigía una solución de raíz. En aquel momento, dos grandes corrientes filosóficas se oponían de forma, al parecer, irreconciliable. Por un lado, teníamos el racionalismo dogmático con figuras como Wolff, que defendía una confianza casi ciega en que la razón, por sí misma y sus propias luces, podía desentrañar los secretos más profundos de la realidad, y en el otro extremo, el empirismo que con David Hume había llegado a su punto más crítico. Hume argumentaba que todo nuestro conocimiento, absolutamente todo, procede de la experiencia sensible. Esto, alertó a Kant, nos abocaba a un escepticismo paralizante. ¿Por qué? Porque si solo podemos fiarnos de nuestras experiencias particulares, ¿cómo podemos fundamentar la certeza universal de las leyes de la ciencia, como la ley de la causalidad? El propio Kant diagnostica esta tensión fundamental con una lucidez asombrosa en esta célebre cita de la Crítica de la razón pura. Lo que nos está diciendo es que nuestra razón, por su propia naturaleza, tiende a plantearse las preguntas últimas, sobre Dios, sobre el alma, sobre el universo como un todo. Son preguntas que no puede evitar hacerse, pero que, a la vez, es constitutivamente incapaz de responder, porque van más allá de cualquier experiencia posible. Y este conflicto, este escenario de debates interminables sobre cuestiones que parecen irresolubles, era precisamente el campo de la metafísica. Ante este panorama estaba claro que se necesitaba un enfoque completamente nuevo, un giro radical para salir de ese estancamiento. Y es aquí, precisamente, donde Kant propone su famoso giro crítico, una idea que va a cambiar las reglas del juego de la filosofía. Su propuesta es, en apariencia, sencilla, pero de unas consecuencias enormes. Nos dice, antes de seguir construyendo grandes y dogmáticos sistemas metafísicos, antes de intentar responder a esas preguntas últimas, detengámonos, demos un paso atrás y por primera vez de forma sistemática, examinemos el instrumento con el que pretendemos conocer, la propia razón. La tarea prioritaria es determinar qué puede conocer legítimamente y, tan importante como eso, qué no puede conocer. Esta es la pregunta que va a guiar toda su investigación crítica. Was kann ich wissen? ¿Qué puedo saber? Fíjense bien, el foco de la filosofía ya no se pone en los objetos que queremos conocer, como se había hecho tradicionalmente, sino en la propia facultad de conocimiento, en sus condiciones de posibilidad y en sus límites. El plan de Kant es metódico y brillante. En primer lugar, va a analizar cómo es posible el conocimiento científico. En su época, la física de Newton o las matemáticas eran ciencias de un éxito indiscutible. Por tanto, va a estudiar su estructura interna para establecer un criterio riguroso, un estándar de lo que podemos llamar cientificidad. Y solo después, armado con ese criterio, lo aplicará a la metafísica para dictaminar si ésta puede o no ser considerada una ciencia. Comencemos entonces a desgranar ese modelo kantiano del conocimiento. Para Kant, la mente humana no es una especie de pizarra en blanco, una tabla rasa pasiva que simplemente recibe información. Al contrario, el sujeto participa activamente en la construcción de su propio conocimiento a través de una estructura muy definida. El conocimiento para Kant surge de la síntesis, de la colaboración inseparable de dos facultades. La primera es la sensibilidad. Esta es la facultad pasiva, la que recibe las impresiones que vienen del exterior. Pero atención, no las recibe de forma caótica. Nuestra mente las organiza de forma necesaria, en el espacio y el tiempo, que para Kant no están en las cosas, sino que son las formas puras, las estructuras a priori de nuestra propia intuición. En segundo lugar, tenemos el entendimiento, que es una facultad activa y espontánea. El entendimiento toma ese material sensible ya ordenado en el espacio y el tiempo y le aplica una serie de conceptos puros que Kant llama categorías. Conceptos como causalidad, sustancia o unidad son los que nos permiten finalmente pensar y comprender esas impresiones, darles un sentido.
Teniendo en cuenta esta estructura, Kant distingue dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento a posteriori, que es aquel que deriva directamente de la experiencia. Se basa en lo que vemos, oímos, tocamos. Es, por tanto, particular, se refiere a casos concretos, y es contingente, es decir, es así, pero podría haber sido de otra manera. Pero, y aquí está la clave, Kant afirma que existe un conocimiento a priori, esto es, un conocimiento independiente de toda experiencia. No procede de los sentidos, sino de la propia estructura de nuestra razón. Las formas del espacio y el tiempo, o las categorías del entendimiento, son un buen ejemplo. Y por esta misma razón, este conocimiento es universal, válido para todos y necesario. No puede ser de otra manera. Armados con estas distinciones, llegamos por fin al momento central de nuestro análisis, el juicio a la metafísica. Ha llegado la hora de aplicar ese criterio de cientificidad que hemos extraído del estudio de las ciencias para comprobar si la metafísica es capaz de superarlo. Para llevar a cabo este juicio, Kant analiza los tipos de afirmaciones, o, en su terminología, los tipos de juicios que podemos formular. Por un lado, un juicio es analítico cuando el predicado ya está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, si decimos un todo es mayor que sus partes, el concepto de ser mayor que sus partes ya está implícito en la idea misma de todo. Estos juicios son universales y necesarios, pero no amplían nuestro conocimiento, solo lo clarifican. Por otro lado, un juicio es sintético cuando el predicado añade información nueva al sujeto. Si afirmo los alumnos miden más de 1,50 m, la idea de medir más de 1,50 m no está necesariamente incluida en el concepto alumno. Este tipo de juicio sí que amplía nuestro conocimiento. Y aquí, exactamente aquí, reside la clave de bóveda de todo el argumento kantiano. Kant descubre que el conocimiento científico, el que de verdad hace avanzar nuestro saber sobre el mundo, se fundamenta en un tipo de juicio muy especial, que combina lo mejor de ambos mundos, el juicio sintético a priori. Veamos esto con calma. Estos juicios son sintéticos porque efectivamente expanden nuestro conocimiento de la realidad, y al mismo tiempo son a priori, porque su verdad es universal y necesaria, no depende de la experiencia. El ejemplo clásico es la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Es sintético porque el concepto de distancia más corta añade información que no está en la mera definición de línea recta, pero es a priori porque no necesitamos ponernos a medir todas las líneas rectas del universo para saber que esa afirmación es una verdad universal y necesaria. Su validez es independiente de la experiencia. Llegamos así a la pregunta del millón, la pregunta crucial. ¿Es la metafísica capaz de formular juicios sintéticos a priori sobre sus objetos? La respuesta a esta pregunta, como pueden imaginar, determinará su destino como ciencia. Recordemos cuáles son los grandes objetos de la metafísica tradicional. La razón, en su afán irrefrenable por alcanzar lo incondicionado, por encontrar una explicación última para todo, formula tres grandes ideas que trascienden la experiencia. Estas son el alma, entendida como la unidad absoluta del sujeto que piensa, el mundo, como la totalidad absoluta de todos los fenómenos, y Dios, como la causa suprema y necesaria de todo lo que existe. El problema, según el diagnóstico de Kant, es que estas ideas se refieren a realidades que están, por definición, más allá de toda experiencia posible, a lo que él llama noúmenos, o cosas en sí. El error fundamental de la metafísica dogmática consiste en tomar las categorías del entendimiento, conceptos como sustancia, causa y unidad, y aplicarlas fuera de su ámbito de validez legítimo, que es el mundo de la experiencia, el mundo de los fenómenos. Este uso ilegítimo de las categorías genera inevitablemente lo que Kant denomina ilusiones trascendentales. No son simples errores o despistes, sino una suerte de espejismos estructurales de la propia razón cuando traspasa sus límites. Así, cuando la razón intenta conocer el alma como si fuera una sustancia, cae en paralogismos, es decir, en falsos razonamientos. Cuando intenta pensar el mundo como una totalidad, se enreda en antinomias, en pares de afirmaciones contradictorias que pueden ser demostradas con igual fuerza. Y cuando intenta demostrar la existencia de Dios, sus argumentos, al ser examinados críticamente, resultan no ser concluyentes. Llegamos así al final del juicio. El veredicto de Kant es, en efecto, condenatorio para las pretensiones de la metafísica tradicional de ser una ciencia teórica. Pero, y esto es fundamental, al cerrar una puerta, Kant abre una ventana hacia un nuevo y fundamental horizonte para la razón. Kant establece aquí una distinción final pero absolutamente crucial. Las ideas de la razón, alma, mundo, Dios, no pueden tener un uso constitutivo. Es decir, es imposible usarlas para generar conocimiento teórico y objetivo sobre esas realidades. Sin embargo, sí tienen un uso regulador, que no solo es posible, sino que es necesario. ¿Qué significa esto? Significa que funcionan como principios que nos orientan, como un horizonte que unifica y dirige nuestra investigación científica, empujándonos siempre a buscar una mayor coherencia, una comprensión más completa y sistemática de la realidad fenoménica.
El veredicto final es, por tanto, que la metafísica no puede ser una ciencia teórica como la física. Pero esto no significa el fin de la razón, ni mucho menos. Al contrario, su actividad no se agota en la tarea de conocer objetos. Una vez que hemos trazado con precisión los límites del conocimiento teórico, se abre paso su siguiente y quizá más importante tarea, la de guiar la acción humana, la de fundamentar la moral. Y así, Kant nos deja ante su segunda gran pregunta crítica: ¿qué debo hacer? El fracaso de la razón teórica en el campo de la metafísica es, paradójicamente, la condición de posibilidad para el éxito de la razón práctica en el ámbito de la moralidad. Será en ese campo donde ideas como la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios encontrarán un nuevo y legítimo lugar, no como objetos de conocimiento, sino como postulados necesarios para la vida moral. Pero esa, por supuesto, es ya otra historia.